Antioquia se divide en 9 subregiones y en estas 9 subregiones se vive el conflicto muy fuerte, pero también muy distinto de región a región. Pues Antioquia tiene la cifra más alta de víctimas del conflicto armado de Colombia. Tiene ni más ni menos el 35% de las víctimas en Colombia son de nuestro territorio. En Antioquia hay una historia desde 1980 por lo menos de dinámicas de violencia, en algunos casos relacionadas con el conflicto armado nacional, en otros más vinculadas a fenómenos como el narcotráfico y la violencia urbana, pero a diferencia de otros departamentos que han tenido unos puntos muy altos de violencia durante un pequeño periodo de tiempo, en Antioquia podemos decir de que hay una constante en las últimas 4 décadas de violencia con unos niveles muy altos de victimización. Pero además aquí es donde está el conflicto, donde están los actores armados, donde está la expresión más cruel y más aguda de la confrontación armada colombiana. Entonces Antioquia es muy importante porque de los índices de las personas, por ejemplo, que han fallecido directamente por la guerra en nuestro país, el 81% ha sido civiles, población inerme. Solo el 19% han sido guerreros. Lo que significa que en Antioquia, que es donde ha sido uno de los departamentos donde más ha sufrido la guerra, pues el número de población civil afectada por minas, por desplazamiento, por desaparición, por secuestro, por ataques a poblaciones es inmensa. En el oriente antioqueño, en este conflicto armado hubo 15.000 asesinatos y hubo 145.000 personas desplazadas forzosamente. O sea, la gente sufrió muchísimo. Se desconoce el conflicto armado, el conflicto que generó el narcotráfico, pero hay que tenerlo en cuenta, porque el narcotráfico es el alimentador de todos los grupos armados. También le ha aportado mucho al conflicto, digamos, porque de aquí salieron las AUC. Donde hay megaproyectos, usualmente hay presencia paramilitar. Hay presencia para hacer despojo. El caso, digamos, más grave en cuanto a los procesos de paz es el caso de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Obedecía más a mercenarios que a insurgentes de derecha. La mayoría de los integrantes de los bloques Cacique Notibara y Héroes de Granada, la mayoría reintegraron bandas y otros grupos paramilitares en la región de Antioquia. Una buena parte del conflicto que ha generado la utilización de la violencia ha sido el tema de lo económico y del poder, de aprovecharse de los recursos de unos y de ampliar más la gran brecha que hay entre unas personas que lo tienen todo y una gran mayoría que tiene poco. En este momento se dice que Medellín es un foco delincuencial, que todavía está manejado por el tema de las convivir, el tema de las nuevas expresiones de autodefensa. Los conflictos de violencia que tiene Medellín y que tiene no solamente de violencia, sino de pobreza, desigualdad, la misma mafia, pues el narcotráfico, bandas criminales, milicias, paramilitares, están permeados por otros actores que no están negociando actualmente en La Habana y que pues van a seguir actuando a pesar de los acuerdos de paz. Ha tenido un altísimo nivel de victimización los municipios del Valle de Aburrá, de tal manera que uno podría decir, hemos tenido nivel de victimario muy alto, nivel de víctimas muy alto, todas las subregiones afectadas y todas las modalidades de violencia que se han presentado en el país.
La paz no se construye desde arriba hacia abajo, sino que requiere de un escenario social que es el que le da a las mismas comunidades y por tanto debe tener también un enfoque territorial. Ese enfoque territorial lo construye la misma comunidad. ¿Cómo aportamos a la construcción de la paz desde nuestro territorio, desde lo local, desde mi barrio, desde mi municipio, ¿cierto? Entonces, esa dinámica es sumamente importante, porque entonces le estamos diciendo al país que la paz, así como el conflicto, se debe vivir en los territorios. Y la construcción de paz tiene que hacerse a partir de la sociedad civil, desde el liderazgo de las organizaciones sociales, desde el liderazgo de las personas que son respetadas en los territorios por sus comunidades. Y es poder desde ya ser constructores de una experiencia de paz que nace desde la célula de la sociedad, que es nuestros hogares. En este movimiento vemos el resultado de cómo niños se convierten y niñas se convierten en testigos de la gran propuesta de cambiar ese odio, ese rencor, esa venganza por el camino del diálogo, por el camino de la concertación, por el camino de poder respetar la diferencia. En primer lugar, que los fusiles se acallen y se acaben, que nadie tenga fusiles, nadie distinto al Estado, o sea, que el Estado sea el único que tenga el monopolio de la fuerza. Eso es una idea de la paz. Que todo el mundo participe en la vida del Estado, que todo el mundo pueda participar en las decisiones que importan, que afectan la vida de todo el mundo. Me parece que eso es un desarrollo democrático, es un desarrollo pacífico, el que todo el mundo participe. Consideramos que el desarrollo del campo es fundamental para que haya un buen desarrollo productivo y sobre todo que necesitan mucho apoyo del Estado y sobre todo participación económica para que puedan tener al menos una mejor forma de vida. Fundamental que sean las víctimas y que sea la población civil que se apropie y defienda este proceso. Fundamental que se discutan temas relacionados con la reintegración de lo que posiblemente va a ser de los combatientes en este territorio, las propuestas que tenga la ciudad para acogerlos, el tema de reconciliación va a ser fundamental, cómo van a integrarse estos diferentes grupos en la ciudad de Medellín y hacia allá deben estar puestas como las propuestas para un tema del posconflicto. Las víctimas tenemos que preguntarnos hasta dónde estoy dispuesta a ceder para que los actores armados lleguen a nuestro territorio. Y que hay una cuestión muy importante, porque el soldado raso de todos los ejércitos, legales o ilegales, son el común de la gente. Es decir, es el hijo del pobre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no recibirlo cuando llegan a nuestro territorio si son los hijos de nosotras? Y en especial porque desde las mismas comunidades han reflexionado y han visto la necesidad de ser proactivas, de organizarse en redes, de pensarse una seguridad diferente, unas iniciativas diferentes para realmente pues hacer esta construcción de un tejido social que nos lleve a una construcción de paz. Por ejemplo, San Carlos o el Oriente, que ya tiene un trayecto andado, acompañara o apadrinara las otras regiones que no lo han, que ni siquiera, pues, o que apenas estarán empezando. Y yo creo que ahí se empieza a tejer, a reconstruir el tejido social verdaderamente, porque es que es otra región que le pasó lo mismo, es otra persona igual a mí, estamos como a la par, que me está ayudando como a superar esas dificultades. Pongamos un apartado, estamos haciendo el ejercicio en los colegios de empezar a trabajar desde la primera infancia el tema de convivencia pacífica. Entonces estamos para el año entrante ya organizar los centros de conciliaciones en equidad en los colegios. Entonces, ¿cómo lograr desde esas expresiones que para muchos puede ser pequeña, pero para nosotros en el municipio es sumamente importante,
porque estamos apostando que nuestros niños, nuestros jóvenes, pero también los adultos, empecemos a cuestionarnos cómo hemos vivido, pero respetando la diversidad. Pero también hemos sido conscientes que la construcción de la paz será un proceso que empezará de manera más significativa luego del acuerdo de paz y que la construcción de la paz pasará mucho por el territorio. Por eso nosotros hemos venido trabajando en la construcción de una agenda territorial para la paz que incluye fundamentalmente medidas con la transformación del modelo de desarrollo regional hacia un modelo de desarrollo que tenga como centro las personas y que sea respetuoso del medio ambiente, medidas que tienen que ver con los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación integral. Y un tercer punto que tiene que ver con las condiciones para que los desmovilizados efectivamente abandonen el camino de la violencia y se reintegren con éxito a la sociedad. Es necesario que este departamento también lidere una gran tarea por construir una paz con justicia social, por superar la guerra. Y es aquí donde la población civil debe entender la necesidad de superar y entrar a apoyar la paz negociada. El barrio Esfuerzos de Paz número 1 nace aproximadamente entre los años 97 y 98 con un grupo promedio de 30 familias desplazadas, en su mayoría de Segovia, que venían siendo víctimas de lo que fue todo el proceso o todo ese crimen de la masacre de Segovia. No había, digamos, que una organización, ningún proceso, simplemente había unos líderes representativos que tomaron esa vocería a raíz del primer intento de desalojo que sufrió el asentamiento. Llegué acá a la Comuna 8 por motivos de desplazamiento y a partir de ahí hemos dado pues como una lucha por el reconocimiento de los sectores, de este sector, y ha sido difícil. Para nosotros significa un barrio es un espacio donde llegamos un grupo de personas y que en el 90% somos víctimas. Ha sido muy doloroso uno escuchar que viene la administración, que nos van a desalojar, o sea, después de que nosotros sufrimos un flagelo, viene otra vez nuevamente como esos rumores de desplazamiento. Este grupo de familias y otras que se fueron, digamos, llegando y poblando el sector después de que esas familias llegaron, marcharon a la Alpujarra y se tomaron el CAM exigiendo el derecho a permanecer en el territorio, exigiendo ese derecho a la vivienda, exigiendo ese derecho a una atención prioritaria, ya que eran familias desplazadas que no tenían dónde llegar. Somos desplazados de distintas partes de Colombia. Nos damos la tarea de darnos la lucha por un barrio, porque somos constructores, porque lo hemos edificado, porque las calles que aquí las hemos hecho nosotros, la vía la hemos organizado nosotros, el acueducto que hay lo hemos trabajado nosotros, el alcantarillado ha sido de nosotros. Diría yo que somos creadores, somos fundadores de este barrio y que debemos de conservar como tal ese potencial de barrio, porque hemos construido popularmente. Pero en esta organización también encontramos que hay un componente más, que está la mesa de víctimas de la comuna.
Y entonces empezamos a ir revolcando y encontramos que es una identidad que tenemos en la mesa de desplazados. Acá vemos muy claros y nos dan claridades, puntadas muy lógicas para nosotros, que nos dicen: muchachos, es que ustedes no pueden volver a ser revictimizados, muchachos, es que ustedes no pueden volver a ser desplazados. Y en esa medida, esas construcciones sociales, políticas y culturales son las que definen que para nosotros es un barrio. A pesar de las carencias en términos de otras necesidades específicas no satisfechas, tenemos un asunto cultural, unas construcciones de memoria y unos duelos que hemos elaborado y que este territorio nos ha permitido elaborar. Y aquí es donde nosotros iniciamos a buscar cómo conformamos la Junta de Acción Comunal, cómo nos vamos integrando con las otras organizaciones y cómo vamos saliendo de la casa. Porque esa comunidad que viene flagelada también vive dispersa, cree que llegar a la ciudad es únicamente estar dentro de la ciudad, pero llegar a la ciudad trae otras cosas que nosotros desconocemos en el campo. La ciudad necesita conocimiento para poderla habitar, para así emprender con más armonía esta lucha que se nos viene dando. Bueno, Esfuerzos de Paz número 1 es un barrio no por asuntos técnicos o administrativos, es un barrio por la construcción de ideales, de sueños, de vecindad, de apuestas conjuntas de todos los que aquí habitamos. Para nosotros el barrio en estos momentos es construir ese proyecto de vida que perdimos desde el momento en que nos tocó salir de nuestros territorios.